Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Adiós a tu jefe. Los saluda con mucho gusto Héctor Sosa, como siempre. En este episodio te quiero contar un poco sobre el peor enemigo que tenemos. Comenzamos. Bueno, quizá te estés preguntando cuál es ese enemigo del que hablo. Y quizá tengas en mente ya una respuesta. Mira, no me voy a ir con rodeos. Tu ego. Tu ego es tu peor enemigo. ¿Ok? Y esto creo que rara vez se comenta. Al menos yo nunca lo he escuchado en blogs, ¿no? O en podcasts. Es raro que se hable del ego. Yo creo que no se habla porque es incómodo. Es incómodo cuestionar tu propia importancia, ¿no? Y pues lo que tú crees sobre ti mismo. Mira, yo creo que al final pues el ego se trata de una suposición que tenemos sobre una relativa superioridad con respecto a los demás, que somos mejores que el resto, ¿no? Que nos sentimos de alguna manera pues no nada más superiores, sino también más capaces de hacer cosas o de superar al resto, o de que sabes demasiadas cosas ya y que no te puedes equivocar, ¿no? O sea, el ego es esa vocecita que siempre te está diciendo que eres demasiado bueno, eres mucho mejor que el resto y que no puedes fallar y que todos los que están en contra de lo que tú pienses están mal, ¿no? Entonces, al final, pues el ego es como darte demasiada importancia a ti mismo, ¿no? Y desde mi punto de vista, eso te cega completamente, o sea, puede llegarte a cegar por completo. Porque si tienes un ego muy grande, es muy probable que no aceptes ideas de otras personas que tal vez te quieren hacer algún comentario o alguna observación constructiva, ¿no? El ego evita que tú escuches a esas personas y además pues trata siempre de minimizar tus errores, ¿no? O sea, tu ego siempre va a tratar de minimizar tus defectos, tus errores y enaltecer tus virtudes o tus logros, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de, si el ego domina nuestras vidas, pues que nos volvamos en una especie de personas sordas y ciegas, literalmente, ¿no? Porque si no escuchas y no quieres ver cosas o no te permites ver otras cosas que van más allá de lo que sabes, pues te vas a quedar en una burbuja, ¿no? Aislado o aislada del mundo. Y únicamente aceptando ideas similares a las tuyas, o sea, personas que están de acuerdo contigo en lo que tú crees, tú piensas, y al resto lo vas a aislar. Y yo creo que eso se ha incrementado, sobre todo ese aislamiento en las últimas, pues los últimos años, ¿no? Las redes sociales, de hecho, han tenido ese efecto. Paradójicamente, ahora que estamos más conectados, también estamos más aislados, ¿no? Conectados por la tecnología, pero aislados porque podemos segmentar y únicamente encontrar, ¿no? O consumir contenidos que van acorde a lo que pensamos. Y también las redes sociales así lo hacen, ¿no? Parte de sus algoritmos es que tú o sea, ellos lo que están intentando, ¿no? Toda red social intenta invariablemente que pases más tiempo ahí. ¿Y cómo logran esto? Dándote contenido que te gusta, ¿no? Y eso conlleva que también consumas y que veas únicamente personas que piensan como tú o que les gusta lo mismo que a ti. Y eso al final nos va aislando, ¿no? Pero bueno, regresando al punto del ego,
¿Y por qué es tu peor enemigo? O sea, te puedes autosabotear literalmente. O sea, si tú tienes un cierto nivel de éxito en algo y de pronto tu ego crece por esos logros, por esos pequeños logros, y no estás consciente, lo que puede ser, lo que puede pasar, y de hecho yo creo que puede ocurrir muy probablemente, es que se te suba la cabeza y pues empieces pues a hacer cosas que antes no hacías. Por ejemplo, que trates a la gente diferente, ¿no? Que se te suban los aires de grandeza, ¿no? Como dicen, que te subes un ladrillo y te mareas, ¿no? Es eso. Y eso al final de cuentas la gente lo percibe y entonces te empieza a rechazar, ¿no? Y eso al final te puede generar que los pequeños logros que habías logrado o habías tenido, pues desaparezcan, ¿no? O dejes de tener más éxitos. Yo la verdad es que las personas más exitosas que he conocido son las más sencillas. Son las que nunca te niegan un saludo, te escuchan. Obviamente si entras en su agenda primero, ¿no? Pero una vez que estás en su agenda, están 100%, ¿no?, abiertos a escuchar, a dialogar y a aprender. Sobre todo esa parte del aprendizaje continuo, yo creo que es algo que caracteriza a las personas que son muy exitosas en lo que sea que hagan, ¿no? No nada más estamos hablando aquí de dinero, sino en general. Y ese aprendizaje continuo lo tienen gracias precisamente a que tienen un ego muy pequeño y se han dado cuenta que no saben nada realmente de lo que hay allá afuera por aprender. Y ese aprendizaje continuo también les abre el panorama, ¿no?, a nuevas cosas. Y en fin, y eso es algo que yo he vivido en carne propia. O sea, mientras más sé, más me doy cuenta que no sé casi nada de lo que hay por aprender en el mundo. O sea, es inmensa la cantidad de información que hay allá afuera. Es imposible aprenderla toda, pero conforme vas aprendiendo algunas cositas, ¿no?, poquito a poco, te das cuenta que lo que realmente sabes es una millonésima parte tal vez de lo que podrías tú saber. Y eso también me ha hecho más humilde, un tanto más relajado con respecto a la sensación de autoimportancia, ¿no? Porque yo he de reconocer que en mi vida godín, yo creo que sí tenía un tiempo, tuve un problema de ego y pues de alguna manera me sentía superior al resto, ¿no? Y eso yo creo que también me frenó, ¿no?, durante varios años, porque no me di la oportunidad de aprender cosas, ¿no?, debido a eso, porque yo sentía que sabía lo suficiente, ¿no? O sea, a lo mejor no de manera consciente, pero de manera inconsciente sentía yo que pues, ya sabía suficiente y que no necesitaba aprender cosas nuevas, porque como con lo que ya sabía me iba bastante bien. Entonces es eso a lo que bueno, que mientras más grande es tu ego, menos vas a aprender de otras personas, menos vas a estar abierto a ideas diferentes y por ende pues te vas a quedar encerrado, ¿no?, en tu caja. Y eso te va a evitar aprender cosas nuevas que al final de cuentas te generan un crecimiento personal. Entonces hay que estar conscientes de esto. Yo creo que todos debemos de estar conscientes de esto, ¿no? Que el ego siempre está ahí, siempre es parte de nuestra naturaleza humana, pero es importante que aprendamos a identificarlo y a controlarlo. Obviamente, mientras más pequeño sea tu ego, mejor desde mi punto de vista. Yo en lo personal evito hacer negocios con personas que tienen egos grandes, ¿no? Generalmente me llevo muy bien y puedo compartir muchas cosas y pues crear negocios. Y me he dado cuenta que son personas con egos muy pequeños, ¿no?, que siempre están abiertos a nuevas ideas, que no se molestan cuando les
haces una crítica constructiva, que están abiertos a aprender nuevas cosas o a ver las cosas o algún problema desde distinta perspectiva, ¿no? Y a reconocer que no saben nada realmente, ¿no? O saben muy poquito de lo que hay por aprender allá afuera, ¿no? Te quiero recomendar una lectura que me ha gustado mucho en este tema y se llama justamente El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Es un libro que a mí me gusta mucho y que pienso que pues es muy elocuente en la manera en la que explica todo esto y pues básicamente nos da un golpe de humildad, ¿no? Que todos necesitamos de vez en cuando. Bueno, pues te agradezco mucho tu atención y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio. Te deseo una excelente semana y que pues tu ego sea cada vez más pequeño. Muchísimas gracias por tu atención y como siempre te deseo mucho éxito en tu camino hacia la libertad financiera. Hasta pronto.